y por el tipo de función que he escrito aquí, ¿no ven? Era retardo a la conexión, retardo a la desconexión, temperatura de cortocircuito, mixto y intermitente, ¿no? Y entre otros que no hay los navegadores de internet, ¿ya? Entonces los esenciales que necesitan saber ustedes son, primeramente lo voy a abreviar, temporizador con retardo a la conexión. ¿Listo? Su simbología es la que he mencionado, es algo así, y todo esto X, ¿eh? Listo. ¿Cómo funciona? Esto es más que nada lo que necesitamos que aprendan, ¿ya? Entonces, veámoslo desde este punto. El temporizador va a tener una bobina y un tiempo que se va a programar. ¿Listo? ¿Cómo se va a programar? No sé, mediante perillas, mediante... ¿Cómo era el otro? Mediante sortes, ¿ya? Entonces, lo esencial que tienen que saber es que va a tener una bobina. ¿Listo? Entonces, esa bobina en algún tiempo, este va a ser el tiempo en el cual se va a energizar. ¿Listo? Se energiza. Y esto va a ser su contactor. Su contacto, pongámosle que va a ser normalmente abierto. ¿Ya? Normalmente abierto. Entonces, una vez que se energiza la bobina, empieza a contar el tiempo que yo he programado y de su estado inicial cambia a normalmente cesar. ¿Listo? Y así va a estar indefinidamente hasta que yo desenergice la bobina. ¿Ya? Cuando desenergice la bobina, entonces automáticamente va a volver a su estado inicial, normalmente abierto. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí. Ya. Pasamos al otro que es temporizador. Temporizador con retardo a la desconexión. Su simbología, ya lo he visto, es así. ¿Listo? Su forma de funcionamiento, entonces, de misma forma, vamos a hacer de esta manera. Este temporizador tiene una bobina, ¿ya? Y esto va a representar el tiempo en el cual yo acciona la bobina, ¿ya? Entonces, energizo la bobina y este contacto, que va a ser normalmente abierto, una vez que yo energizo, cambia de estado a normalmente cesado. Transcurre el tiempo que yo programo en el temporizador y automáticamente este contacto vuelve a su estado inicial. ¿Listo? Normalmente cesado, normalmente abierto. Listo. Y como pueden observar, la bobina sigue energizada. ¿Se entiende eso? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pasa si yo apago la bobina después de que ha transcurrido el tiempo? No pasaría nada, ¿no? Porque su contacto ya está a la desconexión y ya está en su estado inicial. ¿Está? Después tenemos el temporizador de cortocircuito. ¿Ya? Temporizador de cortocircuito, su representación es algo similar a esto. ¿Ya? Cuidado que tengan confusiones. Entonces es la mitad invertida nada más. ¿Listo? Bien. Su forma de funcionamiento es el siguiente. Idéntico. ¿Ya? Entonces se energiza la bobina y su contacto normalmente abierto, automáticamente en cuanto se energice la bobina, cambia de estado a normalmente cesar, ¿no? Bien, entonces así va a ser indefinidamente hasta que yo apague la energización de la bobina. ¿Listo? Si yo corto la energización en la bobina, lo voy a llamar tiempo off. Entonces, recién empieza a contar el tiempo que yo he programado. Este es el tiempo que yo he programado en el temporizador. Entonces, aquí va a ser normalmente abierto, normalmente cesado y después normalmente abierto. Entonces, lo necesario que sepan del temporizador de cortocircuito es que va a empezar a contar
en cuanto desenergicen la bobina. ¿Listo? Vamos con el otro temporizador, que sería temporizador intermitente. Haremos el mixto. Primero haremos el intermitente, ¿ya? Temporizador intermitente. Listo. Entonces, la simbología varía, ¿ya? En algunos libros está de esta forma y en otros de esta forma. Y ese dato he visto algo que nunca había visto y estaba así, ¿no? Entonces, el que vamos a manejar nosotros es directamente esto, ¿ya? ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo funciona? De misma manera, tengo que energizar una bobina del temporizador. Energizo la bobina del temporizador, ¿listo? Y hay dos formas de funcionamiento, ¿ya? Una que sería iniciando el normalmente abierto, automáticamente en cuanto se energiza, cambia a normalmente cesado. Pasa el tiempo que yo he programado, se vuelve normalmente abierto, después normalmente cesado, y así hasta que yo desenergice la bobina. Ese es el fenómeno de intermitencia, ¿no? Dos ciclos. ¿Listo? Y la otra forma de funcionamiento es, lo voy a anotar por si acaso, normalmente cesado, normalmente abierto, normalmente cesado. Es de la siguiente forma. Inicia normalmente abierto, transcurre el tiempo que yo he programado y todavía sigue normalmente abierto. Y cuando ha pasado el tiempo que he programado, recién cambia de estado, normalmente cesado. Después pasa el tiempo que yo he programado, entonces nuevamente, normalmente abierto. Y así sucesivamente hasta que yo desenergice el otro. Son esas dos formas de funcionamiento. ¿Ya? Hay de dos tipos. Los temporizadores intermitentes, que su tiempo de prendido y apagado son el mismo. Y los otros que son de su tiempo de prendido son distintos a su tiempo de apagado. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Este tiempo son diferentes. Pueden ser más largos, más cortos. ¿Listo? Ese es el intermitente. Ahora pasaremos a lo que es el temporizador temporizador mixto, ¿ya? ¿Por qué no tenemos aquí? Temporizador mixto. ¿Cuál es la diferencia del temporizador mixto? Que une estos dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, la simbología, ya lo han visto, es de esta forma. Hay de dos maneras, ¿ya? Puede ser escrita así o puede ser escrita así. ¿Listo? ¿Qué significa? Al ser un temporizador mixto, va a tener dos contactos. Uno exclusivamente para lo que es retardo a la desconexión y el otro para el retardo a la conexión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Voy a hacer como ejemplo este de aquí. ¿Ya? Y el otro ya ustedes se van a dar cuenta. Listo. Entonces, energiza la bobina. Energiza la bobina. ¿Qué hace el temporizador con retardo a la conexión? A la desconexión. Entonces, un contacto normalmente abierto, directamente, en cuanto se energiza la bobina, cambia a normalmente cesado. ¿No ve? Normalmente cesado. Transcurre el tiempo que yo he programado y vuelve a su estado inicial, que sería normalmente abierto. Y el otro contacto, de misma forma, empieza en normalmente abierto. Y como es retardo a la conexión, entonces primero cuenta el tiempo que he programado y recién cambia de estado. ¿Listo? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Y va a estar así hasta que, indeterminadamente, hasta que yo desenergice la bobina. Desenergizo la bobina y vuelve a su estado inicial. Entonces en este caso sería normalmente abierto y aquí normalmente abierto. ¿Listo?
simplemente hace la combinación de los dos temporizadores en diferentes contactos. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta de todo esto? Eso de intermitente, tiene libros de expresión universal. Nadie. Pues hay varias formas. Otras guías, incluso en las mismas guías de los temporizadores programables, tienen otra simbología. ¿Listo? Entonces, muy aparte de esto que tenían que averiguar los temporizadores programables, ¿no ven? Temporizadores programables. Pues los temporizadores programables en sí son un temporizador nada más, que mediante perillas yo le doy el accionamiento de acuerdo a esta función, ¿ya? En el laboratorio solo tenemos dos, que serían el coil y el elco. ¿Listo? Entonces, les voy a enseñar a programar estos dos temporizadores. Están en los tableros, ¿ya? Entonces, todos aproximan a los tableros.